Hola amigos, hoy vamos a viajar a uno de los lugares más misteriosos e impresionantes de nuestro planeta, el Gran Cañón. Este fenómeno natural único se encuentra en el corazón de Arizona y es una de las 7 maravillas del mundo. Pero hoy no hablaremos de la belleza y majestuosidad de este cañón, sino que nos adentraremos en sus secretos y misterios. En el Gran Cañón se han descubierto hallazgos inexplicables y aterradores que dejan perplejos a los científicos y dan escalofríos a los investigadores más valientes. Sabemos que el Gran Cañón se formó hace millones de años, pero ¿qué ocurrió durante este tiempo? ¿Por qué aparecen aquí misteriosas figuras y artefactos que no tienen una explicación lógica? ¿Y qué secretos se esconden en el mismísimo fondo del cañón, donde ningún ser humano ha logrado descender? Pues ahora mismo descubrirán todas las respuestas a estas preguntas. El gigantesco abismo, que se extiende en la meseta del Colorado, ocupa una superficie de casi 5.000 metros cuadrados. Hoy en día, sus imágenes pueden verse por todas partes, en anuncios, postales, comerciales y películas. El Parque Nacional es un éxito, no solo entre los turistas extranjeros, sino también entre los estadounidenses. El río Colorado fluye a través del fondo del Gran Cañón, lo que causó su aparición hace unos 5 o 6 millones de años. El cañón tiene 450 kilómetros de largo y su anchura alcanza los 29 kilómetros en algunas zonas. El Gran Cañón alcanza una profundidad de 1.800 metros. Imagínense cuántos misterios y hallazgos asombrosos se esconden en su interior. El hecho de que el Gran Cañón sea obra de las fuerzas de la naturaleza no se había cuestionado hasta hace poco. Sin embargo, los estudios modernos de la zona circundante no solo han cuestionado este hecho, sino que han obligado a los científicos a revisar su teoría sobre lo que ocurrió aquí en la antigüedad e incluso a pensar en inconsistencias de la historia humana. Un descubrimiento muy reciente, realizado en el 2021 por investigadores estadounidenses, fue el de 60 de las huellas humanas más antiguas. Después de un cuidadoso análisis, se encontró que la antigüedad de estas huellas es de aproximadamente 23.000 años. Este descubrimiento refutó la teoría existente acerca de hace cuánto tiempo aparecieron los primeros humanos en el territorio de América. Según los primeros estudios de los arqueólogos, los humanos llegaron al continente hace unos 13.000 años. Más tarde, los científicos encontraron pruebas de la presencia de pueblos primitivos en el continente americano hace 15.000 años, pero los últimos descubrimientos han provocado una verdadera conmoción entre arqueólogos y antropólogos. Después de esto, se equivocaron por casi 10.000 años, y el primer pie humano que pisó la tierra del continente incluso antes de que el avance de los glaciares cerraran las vías migratorias desde Asia. Los científicos han descubierto otro fascinante misterio del Gran Cañón, explorando la ausencia de algunos de sus capas. Este lugar, que se formó hace más de 2.000 millones de años, es una auténtica enciclopedia de la historia de la Tierra, que se refleja en sus rocas. El investigador principal de la Universidad de Colorado denomina el Gran Cañón como un libro de la historia de la Tierra. Efectivamente, las sucesivas capas de roca muestran la evolución geológica de este lugar desde sus inicios, y esto es visible incluso a simple vista. Pero en algunas partes del cañón faltan capas enteras de roca, que deberían corresponder a cientos de millones de años. Este fenómeno descubierto hace unos 150 años se denominó la Gran Inconformidad. Los científicos modernos, utilizando el método de termocronología, han podido averiguar a dónde han ido a parar estas capas desaparecidas. Estudiaron cómo se calentaban las rocas bajo el agua debido a la alta presión. Los resultados del estudio revelaron que el Gran Cañón experimentó un calentamiento desigual debido a la alta presión. La parte occidental del cañón se elevó a mayor altura, mientras que la oriental estaba llena de escombros. Esto significa que las rocas del oeste tienen alrededor de 1.500 millones de años, mientras que la cima de la parte oriental tiene unos 500 millones de años. Los científicos lo atribuyen a la fragmentación del supercontinente Rodinia. Hace unos 800 millones de años, la ruptura hizo que las rocas del cañón se desplomaran y acabaran en el océano. Gracias a los métodos de investigación modernos, los científicos han podido desentrañar el misterio de la Gran Inconformidad.
y recuperar las piezas de información que faltaban sobre un periodo crucial de la historia del Gran Cañón. Este descubrimiento nos permite imaginarnos lo destructivas que eran las fuerzas de la naturaleza hace cientos de millones de años, cuando aún ni siquiera había dinosaurios en la Tierra. Pero a lo mejor el descubrimiento más sensacional del Gran Cañón tuvo lugar en 1909, cuando el explorador John Kincaid realizó un viaje a lo largo del río Colorado. Iba en busca de minerales, pero por casualidad descubrió algo increíble. Mientras navegaba por el Gran Cañón, observó unas manchas inusuales en las rocas sedimentarias. Al bajar del bote en la orilla, trepó con cuidado por las rocas y encontró la entrada a una extraña cueva. Caminó unos 100 metros en la oscuridad y se topó con una cripta, en cuyo interior habían joyas y restos humanos. El explorador se dio cuenta de que acababa de hacer un descubrimiento extraordinario y decidió informar de su hallazgo al Instituto Smithsoniano. El profesor Jordan se interesó por la información proporcionada y juntos se regresaron al lugar para iniciar un estudio detallado de la misteriosa cueva. Kincaid y Jordan se pusieron a trabajar juntos y descubrieron lo fantástica que era la cueva por dentro. El pasadizo principal tenía alrededor de 3,5 metros de ancho y se adentraba casi 1,5 kilómetros bajo tierra. Cerca del final, conectaba con una enorme sala de la que partía una serie de túneles. A lo largo de estos túneles había una serie de salas de distintos tamaños. Algunas eran pequeñas, mientras que otras podían alcanzar una superficie de unos 100 metros cuadrados. Cada habitación tenía una puerta ovalada y la ventilación se efectuaba mediante espacios circulares que atravesaban las paredes y conducían a los pasajes. Las paredes tenían un grosor de 1 metro aproximadamente. A los investigadores también les sorprendió la disminución tan uniforme de los pasajes, como si alguien hubiera calculado cuidadosamente el plano de construcción. Los techos de la mayoría de las habitaciones convergían hacia el centro y los pasajes laterales cerca de la entrada discurren en un ángulo agudo desde la sala principal, pero hacia la parte de atrás alcanzan gradualmente un ángulo recto. A 30 metros de la entrada de la cueva se encontraba la enorme sala transversal en la que se hallaba una estatua de una deidad de estilo oriental sentada con las piernas cruzadas y sosteniendo flores de loto en las manos. La precisión de la talla y la atención a los detalles indicaban que era obra de algún experto en la técnica. La propia estatua, como todo lo que había en esta cueva, estaba en un estado casi inalterado. Alrededor de la deidad habían varias imágenes pequeñas. Algunas de ellas eran hermosas, mientras que otras mostraban formas corporales distorsionadas. Posiblemente, así representaban antiguamente la lucha entre el bien y el mal. También había varios instrumentos de cobre en la sala. Los habitantes de la cueva conocían el arte perdido del moldeado de este metal. Otros hallazgos de la sala incluían jarrones y copas de cobre y oro, cerámica y vasijas esmaltadas. Kincaid también mencionó que incluso había visto una especie de granero en la cueva, recubierto de un material duro parecido al hormigón. A un lado había una enorme sala de unos 100 por 150 metros que probablemente servía de comedor. También había numerosas piedras amarillas esparcidas por el suelo. Todo este sistema de túneles era tan extenso que, según algunas estimaciones, podría haber albergado a más de 50,000 personas. Encontraron muchos jeroglíficos tallados por todo el complejo y el Instituto Smithsoniano se encargaría de descifrarlos. Estas inscripciones se parecían a las ya encontradas en las rocas del valle. Según las primeras estimaciones, los jeroglíficos y las imágenes estaban relacionadas con la religión de los habitantes locales. Sorprendentemente, también se encontraron grabados similares en la península de Yucatán, pero nada parecido en Oriente. Aunque muchas de las deidades eran similares a las budistas, algunos investigadores creen que los antiguos canales del Valle del Río Salado fueron construidos por los habitantes de estas cuevas. Es posible que hubiesen vivido personas en la zona durante mucho tiempo y que el sistema de túneles fuese una auténtica ciudad. El hallazgo más sorprendente de Kincaid y Jordan en este lugar fue una cripta con varias momias. Curiosamente, todas las momias que los dos investigadores descubrieron eran de hombres. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que el interior de la cueva era un cuartel donde entrenaban a los guerreros. Podríamos suponer que todo esto pertenecía a los nativos americanos, pero las estatuillas de las deidades y otros artefactos se parecían más a las civilizaciones egipcia y tibetana. ¿Podrían los egipcios haber vivido realmente en estas cuevas? Si es así, ¿cómo pudieron llegar a la zona del Gran Cañón?
Kincaid decidió informar a la prensa de su hallazgo sensacional y el 5 de abril de 1909 apareció en la portada de la Gaceta de Arizona un artículo titulado Investigaciones en el Gran Cañón. El artículo hablaba de la propia expedición arqueológica del Instituto Smithsoniano, durante la cual se descubrió la ciudadela subterránea, que se convirtió no solo en el monumento arqueológico más antiguo de América, sino también en el hallazgo más valioso del mundo. Tras esta publicación, no aparecieron más datos sobre nuevas exploraciones de la cueva, y el artículo cayó en el olvido. Sin embargo, en 1993, el escritor David Hatcher, aficionado a los misterios del pasado, volvió a publicar este artículo en la revista Nexus. Después de eso, la información sobre la misteriosa cueva se difundió por Internet. En el año 2000, unos científicos se interesaron seriamente por la historia del hallazgo de la insólita cueva y se pusieron en contacto con el Instituto Smithsoniano. La respuesta del instituto fue la siguiente. A lo largo de los años, el instituto ha recibido muchas consultas sobre el artículo periodístico de 1909, pero su departamento de antropología no han podido encontrar en sus archivos ninguna mención al profesor Jordan o Kincaid, o a la civilización egipcia perdida en Arizona. Pero los investigadores lograron encontrar una referencia al arqueólogo profesor Jordan, cuyo apellido se escribía de forma ligeramente diferente. Es probable que el Instituto Smithsoniano borrara deliberadamente a Kincaid y a Jordan de sus registros y destruyera los artefactos que no concordaban en absoluto con la historia oficial. Los investigadores pudieron averiguar que Kincaid hizo muchos más descubrimientos en una zona que es propiedad del gobierno, lo que significa que el acceso está prohibido al público. Otro de sus descubrimientos fue un túnel de 120 metros de profundidad, en el que supuestamente encontró restos de personas que medían más de 2,5 metros. Evidentemente intentaron mantenerlo en secreto, porque de hecho sería una prueba directa de la existencia de gigantes. La existencia de esta cueva no es un mito. Este lugar está incluido en la lista de monumentos históricos nacionales. En la actualidad la entrada está cerrada por una enorme verja de acero. Si esta cueva existe, entonces la existencia de la cueva encontrada en 1909 es bastante probable. Varios investigadores siguen obsesionados con encontrarla. Por ejemplo, la pareja casada Katie y Jerry Wills estudiaron durante mucho tiempo información sobre el misterioso sistema de túneles y preparando minuciosamente su expedición. Sorprendentemente lograron encontrarlos. Sin embargo, la entrada principal se encontraba a gran altura y era prácticamente imposible llegar hasta allí. La pareja observó que cerca de la entrada principal había escaleras de cuerda que probablemente habían dejado otros exploradores. Los Wills consiguieron encontrar otra entrada más accesible. Una vez allí, descubrieron que era imposible entrar en la cueva, ya que la entrada estaba cuidadosamente sellada por enormes losas de hormigón. ¿Quién iba a querer ocultar la cueva de curiosos si no albergaba ningún secreto? Otra característica curiosa del Gran Cañón, que parece relacionada con la historia del periódico de 1909, es la gran variedad de nombres orientales y egipcios dados a muchos de sus picos y colinas, especialmente en los alrededores de las extrañas cuevas de Kincaid. Esto y mucho más sigue siendo un misterio. En esta historia hay muchas inconsistencias. Para empezar, nadie ha visto nunca las reliquias encontradas por Kincaid, pero por otro lado, este sistema de cuevas había sido mencionado mucho antes. De aquí podríamos deducir que Kincaid se inspiró en los relatos de exploradores anteriores, o que de hecho le contó al mundo algo que la gente no debía saber. Lo que no deja de ser sorprendente es que muchos arqueólogos hayan encontrado viviendas en cuevas, pero las investigaciones sobre ellas permanecen en cierto modo en silencio. Eso es todo, amigos. Denle me gusta si el video les pareció interesante. Escriban sus comentarios y hasta pronto.